Bienvenidos a otra emisión del programa Entrevista de Cubavisión Internacional, y hoy realmente es una edición de lujo porque contamos con uno de los grandes deportistas cubanos de todos los tiempos. Con nosotros hoy en el programa Entrevista, Javier Sotomayor. Bienvenido a esta emisión. Muchísimas gracias por la invitación. Javier, vamos a comenzar a hacer un recuento de tu carrera. ¿Cómo se produce el acercamiento de Javier Sotomayor en Limonar al deporte? Esos primeros pasos y sobre todo, ¿cómo llegas al salto de altura? Bueno, al deporte, el acercamiento fue producto de que yo siempre fui, desde bien pequeño, un gran seguidor de los atletas nuestros de aquella época que más se destacaban. El caso de Alberto Juantorena, Silvio Leonardo, Alejandro Casaña, Teófilo Stevenson, que no fuera del deporte de atletismo, y por supuesto muchos jugadores de béisbol. Pero siempre, aunque de ellos habían otros atletas que yo seguía que no sean del atletismo, siempre me incliné desde temprana edad al atletismo. Ya con 8, 9, 10 años me gustaba correr mucho, y por eso fue que yo me acerqué al área especial que teníamos en Limonar con el entrenador Carmelo Benítez a hacer atletismo. En aquel entonces, bueno, todavía en la actualidad, a esa edad, cuando nos iniciamos en este deporte, hacemos varias disciplinas. Dentro de esas 5 disciplinas que contaban en aquel entonces el pentatlón pioneril, está el salto de altura. Pero siendo de esas 5 disciplinas, el salto de altura, el que menos me gustaba. De hecho, le tenía miedo. Sí, he leído que te daba un poco de miedo esta especialidad. Me gustaba correr, me gustaba el salto en longitud, las vallas, después cuando hacíamos vallas, pero nunca el salto de altura. El salto de altura fue casi una motivación de mi propio resultado. La primera que salté fue porque tenía que saltar sí o sí para poder ir a representar a Limonar en los Juegos Provinciales en Varadero. Fue la primera vez que yo salté. No lo había hecho ni en entrenamiento antes porque no, me daba pánico. En una clasificación para escoger los 5 mejores de Limonar fue la primera vez que yo salté. Y la segunda vez fue ya en los campeonatos provinciales en Varadero, que cogí segundo lugar en salto de altura, y por eso fue que me cantaron para la IDE, pero yo pensé que me iban a cantar en otra disciplina y me cantaron en salto de altura. Mi primer pase, me recuerdo, llegué a casa y yo me dije que no quería regresar porque me querían casi obligar a saltar alto, y fueron mis abuelos y mis padres los que me hablaron y me dijeron, bueno, si te aceptaron o te han cantado para esa disciplina, porque los entrenadores de algo están viendo en ti para que puedas ser saltador de altura. Pero no, los primeros años para mí nunca tuve el convencimiento de que yo podía llegar a ser un gran saltador. Llegan después los resultados en la IDE, te promueven a la ESPA y llegas a la capital del país y conoces a ese gran entrenador que fue José Godoy. ¿Cómo se producen estos primeros años en La Habana? ¿Cómo fue esa llegada ante un entorno que no era conocido para ti? Y sobre todo ese encuentro con ese gran entrenador que tuviste en tu carrera, José Godoy. Bueno, yo igual, en la IDE yo todavía me estresaba. Yo miraba los resultados con que se ganaban las categorías superiores a las mías, y yo me decía, el próximo año voy a saltar 5 centímetros o 10 más que esto. Ese resultado lo lograba, y 1 centímetro más que ese no. Solo la altura que yo me trazaba como objetivo. Salté en la IDE 2 metros, y con esa altura fue que me cantaron para acá, para La Habana. Tuve la suerte de que en aquel entonces el entrenador que había en la ESPA ya no estaba, y tuvimos 2 nuevos ingresos, o se tuvo 2 nuevos ingresos ese año. Bárbaro Díaz de Pinar del Río y yo. Y Guillermo, se fue Bárbaro Díaz con Guillermo, y yo con José Godoy. Y bueno, los resultados fueron, se vislumbraron, pero en ascenso, pero desde el primer mes. No voy a decir primer mes, porque empezamos en septiembre y no se competía, o no se compitió hasta enero. Pero ya a partir de enero que empezamos a competir, los resultados en casi mensual fueron en ascenso. Llega una marca que siempre has hecho referencia a ella, se conocen mucho de los récords mundiales absolutos de Sotomayor,
pero hay una marca, el 2.33 con 16 años, que incluso todavía es récord mundial de cadetes, que es una de las más impresionantes de tu carrera. ¿Cómo recuerdas esta marca con apenas 16 años? Yo digo que eso es prácticamente la marca que me catapultó al mundo. Yo el año anterior tenía 2.17, pero bueno, ya ese año salté 2.31 una semana antes en el Lázaro Peña y después en Memorial Barrientos, en mayo del 84 fue que hice los 2.33. Eso me puso entre los mejores saltadores del mundo, absoluto, y primero ya en el ranking a nivel mundial de todos los tiempos en la categoría cadete. Para mí, sí, lo sigo diciendo cada vez que yo tengo que hablar de mis resultados. El 2.45 voy a cumplir ya 30 años. Yo como recordista mundial absoluto voy a cumplir 35. Pero imagínense, 41 años de aquel récord mundial de categoría cadete. Y estoy convencido de que todos los récords se van a romper. Pero veo más cercano que se pueda batir el 2.45 a que se pueda batir el 2.33 para categoría cadete. Hoy en día casi los resultados de muchos saltadores o de los mejores saltadores a nivel mundial, con 2.33 en muchísimas competencias a nivel olímpico y mundial, se puede optar por medalla. Es una marca impresionante. Vamos a trasladarnos ahora al año 1988, que te trae una noticia alegre y una triste. La alegre, bueno, el primer récord del mundo, una marca impresionante, 35 años se cumplen en este 2023. Y la triste, que Cuba no asiste a los Juegos Olímpicos de Seúl y tú prácticamente eres el gran favorito para coronarte como campeón olímpico. ¿Cómo viviste estos dos momentos, el récord mundial y la no asistencia a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988? Yo tuve la infortunia de no poder participar en dos Olimpiadas. El año 84, igual, que fue cuando yo hice el 2.33, ya era una marca que me dio la posibilidad de clasificarme para esos Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos en el cual se ganó con 2.35. O sea, hubieras estado en el entorno de las medallas. Exacto, 2.33 fue la plata y 2.31 el bronce. Quiere decir que cercano o sobre mi marca personal tenía la posibilidad igual de haber sido medallista. Pero ya en el año 88 creo que las posibilidades eran más reales. Más reales porque la final olímpica fue, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue el 10 y pico de septiembre. Y el 8 de septiembre hice yo mi primer récord del mundo, 2.43, pero no solo 2.43, sino que previo a esas competencias yo gané la final de Grand Prix en aquel entonces, ahora que se llama Liga Diamante. En aquel entonces era el circuito de Grand Prix. Yo gané varias de esas competencias de ese circuito. Quiere decir que llevaba una temporada bastante buena. No había saltado 2.40, pero sí estaba estable sobre los 2.36, 2.37, 2.38, que fue con la marca que finalmente se ganó. 38 y 36 fueron las medallas de plata y bronce. Sí, hubiera sido el gran favorito en esa competencia. Iba como favorito y creo que sí. Sin tener que ser mi marca personal, aunque nos estábamos preparando para que en ese momento haya sido mi mejor resultado, podía haber ganado. Y sí, fue, no sé, como una combinación de alegría con un poco de frustración, porque como malo que bueno, como que te ves sin la posibilidad de tener una medalla olímpica más. Pero bueno, llegaría. Finalmente llegó en el año 92. Año 89, 2 récords mundiales, uno bajo techo, se mejora el récord mundial al aire libre en Puerto Rico. Háblame sobre estos dos grandes momentos de tu carrera. Fueron de mis años, mirándolo desde ese punto de vista, casi el mejor. No el mejor porque creo que tuve años mejores que el año 89, pero bueno, gané el campeonato mundial en pista cubierta, hice 2 récords del mundo. La Copa del Mundo no la gané ese año porque tuve desafortunadamente una lesión previa a esa competencia. Pero bueno, fue un año en cuanto a resultados, o a marca en este caso, de los mejores. Y más que todo porque hice 2 de mis récords del mundo. Y sí, fue un año de los, si tengo que catalogar 3 de mis años, ese el 89 está entre ellos. Está entre ellos. Llega el año 90, la muerte de José Godoy, un padre para ti, ese gran entrenador que todavía lo recuerdas con el Festival de Saltos que lleva su nombre. ¿Cómo viviste este momento y la transición a un nuevo entrenador? O sea, ¿cómo se dio esa transición entre la muerte de José Godoy y bueno, la asunción de Guillermo de la Torre como nuevo entrenador de Sotomayor? Lo recuerdo yo
Un viernes, para ser más exacto, 12 de enero, estábamos entrenando en la playa. Día 13, sábado de enero, teníamos la discusión que se hace anualmente de los planes de entrenamiento, las perspectivas como deporte del atletismo. Lo hacen todos los deportes, bueno, pero en ese caso tocaba en esa fecha al atletismo. Y el doctor Eduardo Gómez, que vivía cerca de casa cuando vivía en El Vedado, era quien tenía previsto recogerme. Y eran como las 2, 3 de la mañana cuando el doctor toca la puerta. Y yo dije, mira la hora que es, no sé, se habrá adelantado, no sé por qué los motivos de este horario. Yo tenía un tío en Limoná muy grave y cuando el doctor me tocó ese horario, no sé, pensé en la fatalidad que había sufrido mi tío en Limoná. Cuando me dijo que fue Godoy, no sé, me sentí mal. Yo todavía me sentí mal en el sentido, bueno, primero como humano, por su fallecimiento, luego que para mí él representó un padre, un súper entrenador, con él yo tuve muchísimos grandes resultados, compenetramos muchísimo, una confianza infinita. Muchas personas a veces cuando me hablan de los 2.45 me dicen, tú no sabes ni cómo tú saltaste eso. Y yo dije, creo que pude haber saltado más. Sí, incluso lo has dicho en varias entrevistas que si Godoy hubiera durado un poco más, quizás ese récord dos hoy o tres años, hubiera crecido. Tal vez este lugar en el cual estamos, su nombre hubiera sido diferente. Pero sí, Godoy así lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. También digo de que tuve la suerte también de haber hecho una gran elección. En cuanto falleció Godoy, de haber escogido a Guillermo de la Torre como entrenador. Un entrenador también muy capaz. Bueno, de hecho, con él es el que tengo el actual récord del mundo 2.45. Y lo propio, supo mantener el trabajo que había hecho yo con Godoy. Y por eso me mantuve al lado de Guillermo por muchísimos años, de los primeros de la élite. Y bueno, con Guillermo también gané olimpiadas, mundiales. Y tuvimos también una carrera longeva bastante fructífera. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación para seguir conociendo la carrera de uno de los más grandes deportistas cubanos de todos los tiempos, Javier Sotomayor. No se vaya, que regresamos en minutos. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital en los 5 continentes. Si usted vive en Europa y desea conocer de Cuba, su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de las diferentes plataformas de televisión de pago de la región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. Estamos de regreso en el programa Entrevista de Cubavisión Internacional con Javier Sotomayor y ahora vamos a uno de los momentos culminantes de su carrera. Barcelona 92 y por fin el título olímpico. ¿Cómo recuerdas esta cita estival que ha sido de las mejores de la historia? La recuerdo por miles de sentidos. Primero, y bueno, y principal, porque gané el título olímpico. Luego, como bien dice, para mí y para muchos, ha sido de las mejores olimpiadas. Yo me sentí ahí muy a gusto, me sentí como en casa, muy motivado por el público más que todo. Aunque de todas las noches previas a una competición, esa es la noche para mí más tensa que yo he vivido. Yo miraba el reloj 2, 3. La última vez que miré el reloj era 4 de la mañana y yo estaba aún despierto. Tal vez o seguro fue de pensar eso mismo, la posibilidad que tuve yo en Olimpiadas, 2 Olimpiadas anteriores de ser medallista y no lo fui por lo que no participamos. Y decía, no sé, esto no se me puede escapar. No se me puede escapar. Y sí, cuando finalmente yo salté 2.34. A veces la gente me pregunta, ¿por qué no más? Ya yo me vi ganar campeón con 2.34. De hecho, intenté hacer un récord, una altura en que no fallé, vi que todos la fallaron e intenté superar el récord olímpico que era 2.38 y pedí 2.39 en aquel entonces, pero bueno, no lo logré. Pero bueno, el objetivo principal, que es a lo que uno va a unos Juegos Olímpicos, es a ganar.
ese objetivo lo cumplí y de verdad de que la emoción que me embargó en ese momento fue inolvidable. Eso es un título para toda la vida. Hoy en día también me preguntan de que qué para mí representa más, si el título olímpico o los 2.45. Me es difícil en este momento separarlo, porque muchas personas me reconocen más que todo por el 2.45 que por el título olímpico. Pero ahora lo tengo, ponle a la par. Pero el día de mañana, cuando me batan el récord, con toda seguridad, el título olímpico va a tener más valor que el 2.45. Ahorita hablábamos de 1989 como uno de los 3 mejores años de tu carrera, pero yo creo que el mejor, sin duda, fue 1993. El actual récord del mundo, 2 títulos mundiales, premio Príncipe de Asturias, un año redondo para Javier Sotomayor. Sí, en ese sentido sí, gané 2 mundiales, hice nuevamente un récord del mundo, me dieron el premio Príncipe de Asturias, el atleta más destacado de Iberoamérica, que fueron varios galardones que me dieron por esa temporada. Y sí, yo creo que de mis años, cuando te decía de los 3 que si tendría que escoger 3 años, ese para mí es el mayor. Después el de Barcelona más que todo por lo que representa unos Juegos Olímpicos. Pero como resultado, sin haber hecho el récord del mundo, para mí el año 94 también fue un gran año. Pese a que no haya hecho el récord del mundo y ese año no haya tocado campeonatos del mundo. Pero fue un año para mí en cuanto a estabilidad de salto como ninguna otra temporada. No, y en el 95 título del mundo y 2.40 en Mar del Plata, récord panamericano, que es una marca tremenda para el entorno del área sobre todo. O sea, fueron años muy, muy completos en la carrera de Javier Sotomayor. Yo tuve desde el 92 hasta el 95 temporadas en que perdía muy poco. De hecho, me recuerdo de perder una, máximo 2 veces al año, y por pura coincidencia esa una era para mí una de las mejores competencias que había en aquel entonces de atletismo. En cuanto a nivel se trata, porque iba a la élite en todas las disciplinas del atletismo, la de Zúrich. Y en Zúrich gané algunas otras competencias, pero fue la competencia que por X o por Y siempre sucedía algo y siempre me quedaba en plata o bronce. Yo recuerdo un rival por aquellos momentos, el bahamés Troy Kane, que se te hacía un poco complicado en aquellas competencias. No, Troy Kane no tanto. Troy Kane lo que también tuvo la suerte de haberme cogido en el año 95 en Gothenburg. Y me cogió lesionado y ganó aquel mundial. Saltamos ambos 2.37 y él me ganó por nulo. Yo creo que también por una mala estrategia de mi parte. Yo empecé la competencia saltando con 7 pasos de impulso, que era mi carrera en ese momento. La normal, yo empecé con 9, mi carrera, cuando mi primer récord del mundo. Después la corté a 7. Y me recuerdo, en 2.25, mi altura inicial de esa competencia, hice 2 nulos. Bajé a 5 pasos, salté en el tercer intento. Después renuncié a la otra altura para cotejar un poco la carrera, volver a echarlo a 7. Salté 2.31 con 7. En 2.35 lo salté igual con 7. Y en 2.37 hice el primer nulo con 7 pasos de impulso. Volví a contar la carrera y volví a saltar. Quiere decir que de haberme mantenido a lo mejor con 5 pasos, hubiéramos evitado esos nulos y hubiera ganado la medalla de oro. Soto, tuviste participación también en otros 2 Juegos Olímpicos, Atlanta 96, aquella lesión y el triunfo de Charles Austin en el norteamericano, y Sydney 2000, la recordada medalla de plata después de todo lo que sucedió y que coronó, yo creo que la parte final de una brillante carrera. Sí, bueno, en el 96 yo tuve una pretemporada olímpica bastante buena. Yo en el invierno salté 2.38. Quiere decir que la primera etapa de ese año o esa temporada no fue mala, porque hice 4 competencias y 3 de ellas fueron por encima de 2.35 y 34. 34 coincidentemente por escalera, 34, 35, 36 y 38 fueron mis resultados. Quiere decir que estaba muy bien. Después ya en el verano tuve una molestia muy, muy, muy dolorosa en mi rodilla de salto, de despegue. Fui al preolímpico, donde mismo se hizo la olimpiada, gané con 2.34, paré la competición a los iberoamericanos igual en Bogotá, Colombia, salté 2.33, algo así, y paré la competición.
y uno de los Grand Prix esto en Brasil. Tuve 3 competencias, las cuales gané con 2:30 y tanto, pero ganaba y paraba la competencia. Ya llegué aquí a Cuba, tuve que hacerme algunas otras intervenciones en la rodilla, estar un mes de vacaciones previo a una olimpiada. Aquellos que saben un poco de deporte, que tú tengas que pagar casi un mes en junio para luego saltar a final de julio es bien complicado. Bueno, de hecho, en el campeonato nacional acá, 2:15, yo hice 3 saltos nulos saliendo de ese mes. Me pidieron, o yo me pedí ir a la olimpiada. Digo, a lo mejor en este mes que queda, tal vez alguna otra recuperación puede existir. No fue tal así. Solo salté 2:29, que me dio la posibilidad de ir a la final. Y cogí, creo que el 9º, 10º lugar. No, para nada cercano con el resultado que tuve al podio. Y ya en Sydney, ya, para mí, en el momento en que cogí la plata, no me sentí muy contento, porque quería ganar. Pero ya después, con la cabeza un poco más fría, dije, lo hice bien. Un excelente resultado después Exacto, de todo lo que había pasado. Tuve más de un año, 13 meses sin competir. La posibilidad que me dejaban o no saltar por lo sucedido aquel en Sydney, finalmente, creo que por los argumentos que nosotros presentamos a la IAF, me dieron la posibilidad de saltar en Sydney. Creo que se hizo justicia. Y salté. Yo tuve 2 competencias previas a los Juegos Olímpicos y una de ellas, que fue la última, tuve igual una molestia en el bíceps femoral, que pensé que eso también me destrozó, por lo menos por unos días, me destrozó el corazón, no sé, porque me dije, después ya que me dieron la posibilidad de saltar, que voy a saltar en los Juegos Olímpicos, ahora me viene esta lesión, que ya lo que me va a privar de no saltar es que el permiso, o no, ahora me va a privar de saltar una lesión. No, por suerte no fue una lesión muy grave, 1 o 2 días nada más tuve yo de descanso pasivo, y ya sí, ya me dio tiempo de entrenarme y llegar en mejor forma a Sydney. Y ya después, bueno, vino lo del famoso rival mío, la lluvia, y fue una lluvia bien fuerte, un torrencial lo que cayó a partir del momento en que Sergei Kruin saltó 2:35. Hasta 2:32 yo iba sin nulo. Hasta esa altura el único que no había cometido un nulo había sido yo, porque Sergei Kruin sí hizo nulo en 2:32. Cuando subimos a 2:35, empezando a llover, era el primer saltador, el saltó 2:35 y después vino el torrencial de la lluvia. Me quedé en plata, pero por eso decía, resultado. Para mí sí. Ya en ese momento no fue así, porque quise haber ganado, pero bueno, ya hoy en día, aunque no haya sido medalla de oro, me siento contento con esa medalla de plata. Soto, 30 años del récord mundial absoluto, 35 del primer récord mundial. Casualmente los dos en Salamanca, me imagino que seas un ídolo allí, una ciudad que indiscutiblemente forma parte de tu corazón. ¿Cómo celebrarás, Javier Sotomayor, estas cifras cerradas de esos 2 récords mundiales? Estuve en Salamanca hace apenas mes y medio, algo así. Tuve la oportunidad de llevar a mi hijo, tenía una competencia en Salamanca, y quise que Salamanca hubiera sido su escenario para que saltara por primera vez 2 metros. No se dio, por coincidencia de las alturas que se pusieron. Fue 99, 201. Salté 1.99, 201 estuvo bien cercano. Pero bueno, la celebración, tengo pensado hacer una jornada de celebración en 3 lugares. La primera, el día 24 en Limonal, lugar donde empecé a dar mis primeros pasos dentro del deporte y lugar, por supuesto, que me vio nacer. Después aquí quiero hacer otro festejo y finalmente el día 29 en Varadero. Primero porque me dieron esa oportunidad y luego porque Varadero fue mi primera competencia provincial, donde por primera vez salté por encima de, oficialmente, 1.44 fue en aquel entonces mi primera competencia en Varadero y la que me dio también la posibilidad de ser cantado para la IDE. Hay que celebrarlo en grande porque son récords impresionantes. ¿Cómo Sotomayor puede dividir su tiempo entre los compromisos internacionales que lo invitan a diferentes competencias relacionadas con el atletismo, con su papel como entrenador de su hijo Jaxier, con otros compromisos empresariales? ¿Cómo repartir el tiempo en tantas cosas? Realmente hay días que yo necesito más de 24 horas, la verdad.
Aparte, bueno, mi compromiso como empresario, como entrenador de mi hijo, como secretario general de la federación. También soy miembro de la Comisión Nacional de Atención Atleta aquí en Cuba. Y miles de compromisos personales que tengo y sociales. Y realmente sí, mi vida para nada es aburrida. Tengo el tiempo bien ocupado. Me invitan a muchos lugares. Para suerte mía todavía se me reconoce. Donde más se me reconoce, por supuesto, aquí en Cuba. Pero a nivel internacional también en muchos lugares. Para despedirme, quiero hacerte algunas preguntas cortas. Los 3 rivales más difíciles que tuvo Javier Sotomayor en su carrera. Para mí el rival más difícil que tuve fue Patrick Shore. Después 2 o 3 que estuvieron, el caso de Charles Austin. Y Partica sin ser un gran saltador, aunque me haya ganado en pocas ocasiones, Partica fue un saltador que en todas las competencias, sin ser de los mejores saltadores, estaba en podio. Nunca ganó, pero en todas las competencias cogía plata y bronce. 3 mejores deportistas cubanos para Javier Sotomayor y 3 mejores en el atletismo, sin que te incluyas. Cubano, o sea, cubano. O al menos dime uno. Son compromisos, uno peor, porque el problema es que hay muchos deportistas muy buenos en Cuba. No te voy a decir ni orden ni nada, pero bueno, el caso mío de Mijail Teófilo Stevenson, son a mí de los mejores deportistas a nivel nacional, sin incluir ningún tipo de deporte, y bueno, incluyendo todos los deportes. ¿Y en el atletismo? Atletas cubanos que lo hayan impresionado. Si incluirse usted, por supuesto, que estoy seguro que está en un grupo de 3, tiene que estar usted. No, yo no me incluyo, que me incluyan otras personas. Iván Pedroso, para mí, O'Lady, la misma Gigi Moreno. También hemos tenido la suerte de tener grandes atletas, Alberto Guantorena, por supuesto. Grandes atletas aquí a nivel nacional. Muchísimas gracias, Soto, por revivir esa gran carrera y ojalá que ese récord mundial de 2.45 dure muchísimo tiempo más. Nosotros le ponemos punto final a este lujazo. Una entrevista con uno de los mejores deportistas cubanos de todos los tiempos, Javier Sotomayor. Regresaremos en próximos espacios del programa Entrevista. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.